Muy buenas tardes, bendiciones. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estemos en victoria todos, porque todos los que seguimos en el camino de Cristo estamos en victoria porque ya sabemos que el Señor pelea nuestras batallas. El día de hoy vamos a leer una pequeña porción bíblica, ¿verdad? O mejor dicho, varias porciones bíblicas. Vamos a leer diferentes textos. Voy a cambiar un poco la forma en que hemos estado dando el mensaje. El día de hoy lo vamos a dar como una lección, ¿sí? Pues esta vez la lección que vamos a dar se llama, la lección es por gracia a través de la fe. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Hay una pregunta, dice, ¿es posible ser salvos por nuestras nuevas obras? ¿Cómo somos salvos? Para eso vamos a leer Efesios 2 del verso 8 al verso 9. Vamos a estar leyendo quizás un poquito más de lo que nos dice aquí para que podamos entenderle un poco. ¿Sí? Bueno, vamos a leer en Efesios 2. Dice que del verso 8 al verso 9. La pregunta ¿es posible ser salvos por nuestras nuevas obras? Y después hay otra pregunta, dice, ¿cómo somos salvos? En Efesios 2 del verso 8 al verso 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces dice aquí que no somos salvos por obras, ¿verdad? Entonces dice, ¿es posible ser salvo por nuestras nuevas obras? Entonces la respuesta es no. ¿Sí? ¿Cómo somos salvos? Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Todo aquel que tiene fe será salvo. ¿Sí? Muchas veces nos confundimos al leer esta parte de la Biblia o hacer esta pregunta tan directa y nos manda exactamente a un versículo. ¿Por qué nos confundimos? Porque entonces ya decimos, yo tengo fe y soy salvo, ya no basta, ya no puedo hacer otra cosa yo que me dé salvación. Pero para eso ya hemos leído anteriormente otras partes de la Biblia donde nos dice que el que es nacido de Cristo es revestido de Cristo y debe de ser santo. Entonces, el simple hecho, si tú crees y recibes en Cristo, ya no vas a pecar. No pensemos que porque yo tengo la fe en que voy a ser salvo, voy a pecar y voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Pero el que está bajo la gracia está bajo los estatutos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos santificarnos como somos hijos de Él. Porque después de que recibimos a Cristo somos llamados hijos de Dios. Entonces debemos de ser santos, practicar santidad, santificar nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces no nos confundamos por este tipo de preguntas que a veces se nos hace tan directas y nos manda directamente a una cita bíblica y lo cual pensamos que ya no hay forma de que podamos perder la salvación. Eso es mentira. Eso es mentira. De igual manera, dice aquel, el que la salvación no se pierde, porque el que realmente es verdaderamente hijo de Dios no se pierde, no peca, se santifica, entonces no perderá su salvación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿es posible ser salvos obedeciendo la ley? Y luego nos pregunta otra vez, ¿qué hace la ley? Para eso vamos a leer en Romanos 3:20, para que podamos contestar esa pregunta. Romanos 3. Entonces aquí nos manda directamente a Romanos 3:20. Nos vamos a ir hasta 3:20.
Dice, ok, vamos a leer nuevamente la pregunta. Dice, ¿es posible ser salvos obedeciendo la ley? ¿Y qué es lo que hace la ley? Ok, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sí? Entonces la respuesta se puede decir que es no. No podemos ser salvos obedeciendo la ley. No podemos ser salvos. Porque aparte de que debemos de obedecer la ley, se podría decir, bueno, la ley ya se terminó. Estamos ahora bajo la gracia. Pero automáticamente al estar bajo la gracia no pecamos. Entonces, por ende, también vamos bajo la ley, se podría decir. Pero la ley no nos va a salvar. La que nos salva es la fe, el creer en que tenemos un Salvador, en recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Dios y Salvador de nosotros. Entonces, eso es lo que realmente nos salva, la fe. La respuesta sería a esta pregunta es que no. ¿Es posible ser salvos obedeciendo la ley? Es no. Porque si obedeces la ley y no tienes fe, no eres salvo. Dice, ¿qué es lo que hace la ley? Aquí mismo. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento al pecado. ¿Sí? Entonces, desde el momento en que se puso la ley, conocimos lo que no debemos de hacer y lo hicimos. Conocimos el pecado. Entonces, por eso ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir leyendo un poquito aquí, porque aquí nos manda únicamente en el verso 20, en Romanos 3:20. Pero vamos a leer un poquito más para abajo, el 21. Dice, por ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, mucha atención, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. El 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. Quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él justifica a todo aquel que es de la fe en Jesús. Si tú no crees en Jesús, aunque lleves la ley, no serás salvo, no serás justificado. Para eso tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y como Señor, para que podamos ser justificados, o para que nuestros pecados sean justificados, sean perdonados. Es muy importante que tomemos en cuenta eso. Ok, vamos a ver una tercera pregunta. Dice, ¿qué enseña al creyente la gracia de Dios? Vamos a leer en Tito 2, del verso 11 al 12. Ok, vamos a buscar. Aquí es un poquito más tardado porque pues voy buscando texto por texto. Tito 2. Aquí nos manda directamente al texto, al verso 11 y 12. La pregunta es, se la vuelvo a repetir, ¿qué enseña al creyente la gracia de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña? Dice en Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Entonces sabemos que debemos de santificarnos. Aquí está algo de lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? Dice, estar bajo la gracia no quiere decir que vamos a pecar. Que porque ya somos salvos por gracia y tengo fe en que seré salvo, ya puedo pecar y ya seguiré siendo salvo. Entonces aquí nos da un alto y nos dice, no, espérate, para que tú puedas ser salvo todavía aparte, aunque estés bajo la gracia, dice, aquí se nos enseña que debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, igual a los deseos de la carne. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, aquí está algo de lo que yo les decía anteriormente, que no podemos ir pecando y seremos salvos. No podemos ir viviendo en el pecado, ¿verdad? Entonces, vamos a leer la cuarta pregunta. ¿Por qué Dios nos salvó? Vamos a leer en Tito 3. Ahora nos manda Tito 3, del verso 4 al verso 5. Vamos a buscar Tito 3. Ok, vuelvo a leer la pregunta. Dice, ¿por qué Dios nos salvó? En Tito 3, del verso 4 al verso 5 nos dice lo siguiente. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Dice, ¿por qué es que nos salvó Dios? Él nos salvó por su misericordia. Por su misericordia, dice. Y por el lavamiento de la regeneración. Y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que somos renovados nosotros en el Espíritu Santo. Somos nuevos. Hemos dejado todo atrás. Entonces ahora somos nuevos. Él nos ha salvado por la renovación también en el Espíritu Santo y por su misericordia. Esa vendría siendo la respuesta. Ahora nos vamos a la pregunta número 5. ¿Qué les dijo Pablo a los romanos que debían hacer para ser salvos? Vamos a leer en Romanos capítulo 10 del verso 9 al 11, del 9 al 10, perdón. Vamos a buscar Romanos. Romanos dice que es en el 10. Vamos a leer la pregunta, la volvemos a leer para que podamos entenderle. ¿Qué les dijo Pablo a los romanos que debían de hacer para ser salvos? Dice aquí, porque con él será, perdón, aquí se me movió, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Entonces, vamos a leerlo desde el 9, porque no leí el verso 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué es lo que le dijo Pablo a los romanos que deberían de ser para ser salvos? Deberían de confesar con su boca que Jesús es el Señor y que creyeren con el corazón que Dios le levantó de entre los muertos para que sean salvos o para que seamos salvos. Porque con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces eso es lo que debemos de hacer para que podamos ser salvos. Ahora vamos con la pregunta número 6. ¿Qué debían de hacer todos los que reconocen al Señor en Jesús? Para todos los que reconocen al Señor Jesús.
Vamos a leer en Lucas 6:46. Ahí es donde nos manda. Lucas 6. Dice que es desde el verso 46. Vamos a buscar el verso 46 para que podamos sacar la respuesta. Ok, vamos a leer otra vez la pregunta. ¿Qué debían de hacer todos los que reconocen al Señor en Jesús? Dice en Lucas 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién son semejantes. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ok, aquí ya nos pasamos. Dice, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de hacer lo que Él dice. ¿Sí? Todo aquel que reconoce al Señor en Jesús debemos de hacer lo que Él dice. ¿Sí? Es muy corta la respuesta. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que yo digo. Entonces, para poderlo llamar Señor, para poder reconocer a Jesús como Señor, tenemos que hacer lo que Él dice. Es muy fácil. Vamos a leer la pregunta 7. ¿Cuál es el significado de la resurrección? Dice. ¿Qué pasaría si no existiera la resurrección? Pero para eso vamos a leer en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14 al 19. Vamos a leer Primera de Corintios, vamos a buscarla. 1 Corintios. Y ya casi ya vamos a terminar, ya porque ya llevamos 17 minutos, pero todo es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Espero que así, de esta forma en que lo estoy haciendo, sea un poquito más interesante y tengan un poquito más la atención de ustedes y puedan leer la Biblia. Ustedes pueden anotar sus preguntas y pueden buscarlos en la Biblia. Aquí yo mismo les estoy dando las preguntas y las respuestas y la cita bíblica. Ok, Primera de Corintios 15. ¿Verdad? 15 del versículo 14. Del verso 14, perdón. Dice. Ok, leemos de nuevamente la pregunta. Dice. ¿Cuál es el significado de la resurrección? ¿Qué pasaría si no existiera la resurrección? Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 14 al 19. Dice en el 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Ese es en el verso 14. Si no hubiera existido la resurrección, es en vano toda nuestra predicación. ¿Sí? En el verso 15. Dice, y vana también es nuestra fe. En el 14, seguimos en el 14, perdón, me equivoqué yo aquí. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces todo sería en vano si Cristo no hubiese resucitado. En el 15 dice, somos hallados falsos testigos de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, si eso es falso, si es falsa la resurrección, si Él no hubiese resucitado, dice, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces seríamos falsos. En el 16 nos dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Sí? Pero Él venció la muerte. Estos son simplemente para responder esta pregunta. ¿Qué significado? Dice, ¿cuál es el significado de la resurrección? ¿Qué pasaría si no existiera la resurrección? Seríamos falsos. Totalmente falsos. Vamos a leer el verso 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Jesucristo no resucitó,
aún nuestros pecados no fueran lavados, aunque hayamos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como Dios o como Salvador, nuestros pecados no fueran justificados, no fueran lavados, no fueran perdonados. Todo esto sería en vano, todo esto sería una falsedad, ¿verdad? Ahora vamos a leer el verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sí? Vamos a leer el verso 19. El verso 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sí? Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Estamos leyendo ya hasta el verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces hay que creer en Cristo, porque por medio de Él entró la resurrección de los hombres. Todos vamos a resucitar. Algunos vamos a resucitar para salvación o para vida eterna y otros para condenación perpetua. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Creer en Cristo, reconocer que Cristo es nuestro Salvador. Vamos a leer otro poquito aquí. Dice: estamos muertos en el pecado. No podemos salvarnos nosotros mismos. No importa quiénes seamos. Necesitamos un Salvador. Jesucristo es el único Salvador verdadero. Al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos ser salvos del pecado y sus consecuencias. Nuestra salvación está basada en lo que Jesús hizo por nosotros, no en lo que nosotros hacemos para Él. Es por gracia a través de la fe. ¿Sí? Es por gracia a través de la fe. Dice: tomar también en cuenta los versículos en Primera de Juan, capítulo 5 y 4, el verso 4. Vamos a leer unos cuantos. ¿Para qué? Bueno, aquí dice que tomemos en cuenta esos versículos porque debemos de vivir en santidad. No debemos vivir en el pecado. Aunque seamos salvos por gracia, no debemos de vivir en el pecado. Debemos de vivir sin inmoralidades, sin deseos carnales, sin los deseos mundanos. Debemos de vivir en santidad para Cristo. ¿Sí? Pero igual se los voy a leer para que no queden ustedes con la duda. Dice que en Primera de Juan, capítulo 5. Primera Juan 5. Dice en Primera de Juan en el capítulo 5, verso 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Apunte muy bien estos versículos para que no nos dejemos engañar o creamos falsas doctrinas que nos dicen: no ocupas tú hacer nada para ser salvo. Sí, claro que sí, claro que sí. Y no por eso vamos a ser salvos, sino que porque somos de la simiente de Cristo podemos vencer al pecado. Espero que entendamos esto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. Ahora también dice que leamos en el verso 18. Vamos a leer el verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Hay que tomar en cuenta, hay que leer estos versículos. Es en Primera de Juan, capítulo 5, el verso 4 y el verso 18. Ahora vamos a leer en el capítulo 3 de igual Primera de Juan.
Primera de Juan, capítulo 3. Aquí nos manda al verso 8 al 10. Vamos a leer qué nos dicen estos versos. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, hay que leer estos versos para que podamos entender la salvación. ¿Sí? No únicamente, claro que no por estas obras vamos a ser salvos, porque el Señor nos está salvando por gracia. Pero prácticamente si practicamos el pecado no somos de Dios. No recibimos a Dios con el corazón. Simplemente lo recibimos de boca. ¿Sí? Pero también tenemos que creer en el corazón para que podamos también ser salvos. Dice también que leamos en Romanos 6. Romanos 6 es un poquito larguito, yo creo. En Romanos dice: ¿pueden leer ustedes Romanos 6 completo en casa? ¿Sí? Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Vamos, pues les estoy leyendo del verso 12. Ustedes pueden leer completo en Romanos 6 en su casita, para que lo podamos entender un poco mejor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos, o sea, nuestros cuerpos, a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Aquí lo entendemos, ¿verdad? Sino bajo la gracia, dice. El estar bajo la gracia no quiere decir que vamos a pecar. ¿Sí? Y el que no estemos bajo la ley también no quiere decir que no vamos a pecar. No quiere decir que vamos a pecar libremente, no. Tenemos que guardar nuestros cuerpos, ¿sí?, como vivos entre los muertos, porque todo aquel que practica el pecado está muerto espiritualmente para Dios. Entonces nosotros somos vivos, somos hijos de Dios, estamos en el Espíritu de Cristo, entonces estamos vivos. ¿Por qué? Porque no practicamos el pecado. Después de la muerte, después del pecado viene... El pecado es causa de muerte espiritual. Entonces espero que me hayan entendido. Espero que les haya gustado este tema el día de hoy. Espero que sea de bendición para ustedes. Y una última pregunta. Hay más que por leer todavía. Hay más por leer. Pero vamos a leer también, dice en Romanos 1:20. Vamos a seguir leyendo. Ya de una vez que se vayan los 30 minutos. Sí, espero que veas el video completo, que no te aburras. Porque mucha gente se aburre del mensaje de Dios. Si es un mensaje que es una palabra viva. ¿Verdad? Es una palabra viva que motiva a aquel que está en el pecado y quiere recibir a Cristo o quiere ser salvo. Entonces esta palabra está viva para esa persona. Comparte el video para que pueda llegar el mensaje a personas que realmente necesiten esta palabra. Dice: para recibir la salvación debemos comprender que somos pecadores sin excusa. Para esto vamos a leer en los Romanos 1:20. Ya es el último texto bíblico que vamos a leer. En Romanos 1. Vamos a ir directamente al 1:20. Dice el 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
¿sí? Esto es lo que nos dice en Romanos 1:20. Aquí nos mandó aquí a Romanos 1:20. ¿Qué debemos? Dice, para recibir la salvación debemos comprender que somos pecadores sin excusa, ¿sí? Solo a través de la cruz de Cristo podemos ser salvos. Esta deberá ser nuestra conclusión después de este capítulo. Reconocer que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Este tema será cubierto en el capítulo. Vamos a seguir con el mismo tema, o será cubierto este tema con los siguientes temas que vamos a dar más adelante, para que lo podamos entender aún más a fondo. La pregunta es, ¿qué aprendiste en esta lección? ¿Sí? ¿Y cómo lo aplicarás en tu vida? ¿Qué cambios harás en tu vida? ¿Qué ocupas cambiar para poder ser salvo? ¿O qué ocupas hacer? ¿Ocupas todavía recibir a Cristo? ¿Aún no lo has recibido? Puedes empezar por creer que Él es el Salvador y reconocer que el Señor es nuestro Salvador, reconocerlo a Él, ¿sí? Como te digo, aquí en el video están todos los pasos que debes de hacer para ser salvo. Con todo el corazón, con todo el amor te doy este mensaje. Espero que sea de bendición para ti, para tu familia. Compártelo con tus seres queridos, con tus amigos. Que no te dé pena hablar de Dios. El hablar de Dios es algo muy importante. Sí, hay que compartir su evangelio, las predicaciones, compartirlas para que puedan llegar a las personas que necesitan escuchar un mensaje saludable, un mensaje, el mejor mensaje que puede haber. Es un mensaje que hable de Cristo, un mensaje que hable de salvación. Esos son los mejores mensajes. No ocupamos más que el entender que debemos de ser salvos y que ocupamos un Salvador, y ese es Cristo Jesús, por medio de su sangre, por medio de esa cruz, ¿sí? Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto en otro video. Comparte por favor para que sea de bendición para más personas y déjame un like. Nos vemos pronto.